Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo en este espacio y que las personas que estén conectadas en este momento en vivo reciban de esta gracia y de esta bendición, y aquellas que se conectarán después. Envía tu Espíritu para que podamos disfrutar compartir esta enseñanza de leer, de estudiar y de orar la palabra. Ven, Espíritu Santo, quédate con nosotros, y le pedimos a María Santísima, Madre nuestra, intercede por nosotros, y que podamos, como tú, ser fieles orantes, fieles oyentes de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Maestra, pues quisiera darle la palabra, si no antes mencionar un punto de la Dei Verbum en el número 25 que nos subraya esos 3 verbos que hoy vamos a escudriñar a través de usted, que es leer, estudiar y orar. Estos 3 verbos que nos invitan a la acción, ¿verdad? Porque dicen que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces es bien importante pues que estos verbos se hagan vida, que lo podamos transmitirla, o sea, que podamos conocerla, poseerla, degustarla y pues tener experiencia de la palabra. Entonces, partiendo de estos 3 verbos que la Dei Verbum en el número 25 nos recalca, pues así se llama nuestro tema el día de hoy: leer, estudiar y orar las Sagradas Escrituras. Maestra, pues le cedo el micrófono pues para adentrarnos en este tema. Sí, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, no sé si tienen allí sería la segunda diapositiva, ¿verdad? Donde empezamos a ver precisamente son estos que están mencionando. Y entonces los temas anteriores nos hablaron de la acción de Dios. Recuerdan, toda esta semana los temas que nos hablaron fueron riquísimos. Las riquezas de la Escritura, las Escrituras son palabra de Dios, en la Escritura escuchamos a Dios, y el día de ayer el Espíritu Santo y la lectura de la Escritura. Todos esos temas eran el don de Dios, era precisamente lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, lo que es ese banquete maravilloso mediante el cual quiere nutrir a sus hijos. Pero ahora falta, en este tema, lo que vamos a ver el día de hoy es considerar cómo corresponder a ese don, qué necesitamos hacer para apropiarnos de esa riqueza. Dice, sin estas acciones no puede realizarse la salvación ofrecida por Dios en las Escrituras, pues la salvación se da cuando la voluntad divina y la voluntad humana se encuentran. Así dice por eso San Agustín, esa expresión que es muy conocida: Dios que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Dios que hizo grandes maravillas al plasmar e inspirar en la Escritura todas estas cosas para nuestra salvación, no puede hacerlas por nosotros nuestras si no hacemos esas 3 acciones de leerla, estudiarla y orarla. Y yo añadiría vivenciarla. Eso es lo importante, y por eso, con eso se cierra este círculo de lo que hemos estado reflexionando durante esta semana. Y si gustas, muy bien, maestra. Pasar a la siguiente diapositiva. Sí, adelante. Muy bien. Y bueno, pues quiero invitar a los que nos están viendo a que pues tomes nota, porque como dice la maestra, vamos a descubrir cómo leer, la verdad, cómo adentrarnos a esta riqueza del estudio y de la oración con la palabra. Así que toma nota, y te voy a invitar a que si tienes alguna pregunta para la maestra, puedes dejarla por favor en los comentarios, ya sé que se puedan responder en vivo si el tiempo nos lo da, y si no, de todas maneras, ella va a estar al pendiente de esta transmisión que va a quedar grabada, y si tú dejas una pregunta que ella puede pues atentamente responderte, tenlo por seguro que vas a recibir esa respuesta. Así que anímate a si quieres exponer alguna duda sobre este tema. Así es, que esto sea un diálogo, ¿verdad? Esto queremos, no un monólogo, un diálogo con nuestros queridos hermanos que están del otro lado, ¿verdad? Escuchando. Pues fíjense que entre estas 3 acciones, que son la lectura, el estudio y la oración de las Escrituras, hay una interrelación y una dimensión comunitaria. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, dice, la lectura, estudio y oración de las Escrituras son complementarias entre sí,
no son consecutivas, una lleva a la otra. O sea, si nosotros antes de empezar la lectura y el estudio de la escritura hacemos una oración, tengamos por seguro que esa lectura y estudio será más fructífero, porque ya nos lo decía el Padre ayer, el Espíritu Santo que inspiró las escrituras es el que va a hacer que podamos adentrarnos en una forma más profunda en el sentido de esas palabras que están escritas e inspiradas por él allí. Pero muchas veces ya cuando estamos orando, eso nos hace ir con, como decimos, de forma más fructífera, pero también cuando estamos ya leyendo, nos lleva a la oración. Y cuando estamos estudiando la Biblia, nos lleva a la oración. Cuando vamos comprendiendo lo que allí se nos está diciendo, nos mueve el corazón y desemboca en una oración. Por tanto, unas y otras se complementan y nos ayudan entre sí. Tanto en la lectura como en el estudio y la oración, se debe tener en cuenta su dimensión comunitaria, sin la cual no existiría la Sagrada Escritura. Ni su interpretación, ni su vivencia, ni nada existiría sin esta comunidad de creyentes que las han puesto en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, lo que sería lo que hemos orado, lo hemos vivido y es lo que se transmite en la comunidad y con aquellos que vives, ¿no? O sea, no se puede dar incluso una sin la otra. Así es, definitivamente. Es algo vivo, es una experiencia, era lo que los padres nos estuvieron comentando en esta semana, más que hacernos unos conocedores de la escritura, es quienes la viven, no tanto quienes la conocen. El demonio también la conoce, ¿verdad? Bueno. Qué fuerte es, Qué fuerte, ¿no? Entonces, ahora yo les propongo que entonces analicemos en 3 momentos leer, estudiar y orar la escritura, la dimensión comunitaria de esas 3 acciones humanas, ¿verdad? Entonces, vamos a la primera, leer la escritura en clave de comunidad. La Sagrada Escritura es el testimonio escrito de una comunidad de creyentes sobre las acciones salvíficas de Dios a lo largo de su historia. Entonces, ellos primero la experimentaron, esa presencia de Dios en medio de ellos, y el testimonio de lo que ellos vivieron, lo pusieron por escrito. ¿Para qué? Porque dice, la finalidad de esos escritos es suscitar la fe en los oyentes para agregarlos a la comunidad de la salvación. Es decir, no lo reservan para sí mismos. Ellos están conscientes que la intervención de Dios en su vida es un regalo tan grande de la cual debe de quedar constancia y de lo cual no se debe de perder memoria y de lo cual hay que ponerlo por escrito. Y así fueron naciendo las páginas de la Biblia. Cada vez que ellos iban profundizando y reflexionando sobre lo que había acontecido, se iban agregando páginas porque releían los acontecimientos anteriores y los adecuaban a nuevos momentos, y así vemos que en la misma escritura hay una actualización continua de su historia, ¿no? Así es como se van formando, y entonces quieren ellos compartirlo. Diría el Papa Pablo VI que ese es un criterio para saber si alguien ha recibido esa salvación de Dios, el Evangelio, quiere compartirlo con los demás, quiere compartirlo, no puede quedarse con ese regalo, ¿no? Entonces ellos quieren que se suscitar la fe en los oyentes para que ellos también se sumen, se agreguen a esta comunidad de salvación. Y por eso en la siguiente diapositiva, si nos haces favor, vienen unos textos bíblicos sobre este tema precisamente. Juan 20, 30 al 31, escribe así el autor Juan. Dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Maestra, me gustaría nada más enfatizar lo que acabas de decir ahorita, el testimonio. Las Sagradas Escrituras es el testimonio de lo que han vivido, de aquel encuentro que cambió pues sus vidas y que cambió la historia, porque en la historia ha habido este parteaguas, ¿no? Un antes y un después, y ha sido tan fuerte que hasta el día de hoy siguen siendo voces que siguen impactando vidas. Aquí el reto sería que ahora nosotros, los nuevos discípulos, tengamos esa misma fuerza, ¿no? Con nuestro testimonio, para que aquellos que nos vieran dijeran, quién es, qué hace, y que ese impacto los lleve a la palabra de Dios, los remita al principio, ¿no? Al origen de este encuentro tan maravilloso. A eso vamos, Azu, precisamente esto que estás comentando viene ahorita enseguida ya aterrizándolo en algo que va a ser bellísimo. Van a ver ahorita, van a ver qué hermoso esto que ya está Azucena comentándonos. Este mismo autor, Juan, nos dice, en lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Observen, hermano, qué belleza de texto está allí. Quiere decir que si estos otros personas no reciben ese anuncio, entonces los cristianos que ya lo han recibido anteriormente no pueden tener un gozo completo porque falta que otros también lo tengan. Es esa tristeza, esa inquietud, porque vemos que otros muchos que debería, esta escritura ha sido para todos. Lo que nos comentaba el padre de ese caso que encontró de aquella señora que era analfabeta, ¿verdad? Y que dijo, es que la escritura también fue escrita para mí, ¿verdad? Y que fue ocasión de que ella se interesara en la escritura, en saber leer la escritura. Eso quisiéramos decirle a toda la gente, y esto dicen ahí los apóstoles, para que nuestro gozo sea completo, mientras haya personas que todavía no han conocido la escritura y que por lo tanto no conocen a su Padre y andan como huérfanos por el mundo, entonces nuestro gozo no está completo, ¿verdad? Y dice por eso, tiene una dimensión comunitaria leerla, entonces es saber que la Sagrada Escritura, cuando nosotros tomamos la Escritura, es un regalo de Dios, pero es también un regalo de nuestros hermanos que nos han antecedido, los que quisieron dejar patente su experiencia de fe. Allí estábamos tocando la experiencia de comunidades o de personas que han transcurrido por generaciones y que hoy nos las ponen en nuestras manos, ¿no? El Apocalipsis 1:11 también está escrito en clave comunitaria. Dice, escribe un libro, lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. O sea, ya sabemos que el número 7 en la Biblia es plenitud. O sea, envíalo a todos. No habría que quedarse nadie sin que ese libro sea leído, ¿verdad? Y vamos a la siguiente diapositiva, por favor, porque quiero llegar a eso de que tú nos comentabas, Azucena. Dice, cuando las palabras eran insuficientes, recurrían incluso a las imágenes para narrar sus experiencias. Era tanto su afán de que no quedara duda de que Dios había estado presente en su vida, que hasta la forma de narrarlo, que hoy nos parecen fantasiosas, pues es un género literario, se llama, por ejemplo, saga heroica. Esa de Éxodo 14, 21, 30 es cuando se abre el Mar Rojo, ¿no? Están ellos tan azorados por lo que ha sucedido que lo dicen, es que Dios nos abrió un camino en medio del mar, ¿verdad? Entonces, no era que estuviera el suelo seco, es que ellos sintieron que ese fenómeno natural que sucede allí era tan oportuno que justamente cuando llegaron a las márgenes del Mar Rojo estaba el nivel tan bajo que pudieron cruzarlo. Y Israel nos dice, qué suerte tuvimos, estaba bajo el nivel,
No, dicen, fue Dios el que nos abrió un camino en medio del mar. Y justamente cuando ya habían cruzado, de nuevo volvió el nivel a subir y ya no pudieron seguirlo los egipcios. Ellos cantan de alegría. Las imágenes llevan la finalidad de poder expresar lo que con palabras no alcanzan a decir estos testigos de la fe. Y por eso dice, las páginas de la Biblia están escritas con sangre, sudor y lágrimas de numerosos testigos de la fe. Eso nos dice Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Maestra, qué fuerte este texto bíblico. Y esta comparación que nos estás diciendo que tenemos que sacudirnos es todo lastre y pecado. Yo pienso que si fuéramos más conscientes de esta visión comunitaria que estás comentándonos acerca de la lectura de la oración y estudio de la palabra, creo que miraríamos con más compromiso nuestro encuentro con la palabra. Ya no, si la repercusión no solamente queda aquí conmigo, sino todo el impacto que va a tener incluso generaciones. Entonces yo creo que nos tomaríamos pues más en serio esto, ¿verdad? Definitivamente, muy bien, muy acertado ese comentario. Y entonces esta lectura de la Sagrada Escritura en clave comunitaria, para eso nos sirve, porque ellos nos dan testimonio de cuánto y cómo leer la Escritura, de cuánto y de cómo. Nos pone un ejemplo el Papa Benedicto XVI, que estoy muy de acuerdo con lo que comentaba el padre el de segundo día, ¿verdad? Que nos decía que la Verbum Domini es un documento tan excelente. Así es, de verdad, hermanos, quienes nos escuchan, si todavía no lo leen, no se lo pierdan. A 50 años de la Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, se hizo esta exhortación apostólica, Verbum Domini, después del sínodo de la palabra de Dios. Y es un documento maravilloso que actualiza el texto de la Dei Verbum y está vibrante de amor por la Sagrada Escritura y nos invita a leerla, ¿verdad? En ese texto de la Verbum Domini dice el Papa Benedicto que María es figura de la Iglesia a la escucha de la palabra de Dios, que en ella se hace carne. María es también símbolo de la apertura a Dios y a los demás, una escucha activa que interioriza, asimila y en la que la palabra se convierte en forma de vida, ¿no? Es decir, es tan su receptividad de la palabra que en el sentido estricto y amplio y en todos los sentidos ella la encarna. Y es lo que dice en la siguiente diapositiva, por favor, Azu. Dice, la familiaridad de María con la palabra de Dios resplandece con particular brillo en el Magnificat. Allí se ve cómo ella se identifica con la palabra, entra en ella. En este maravilloso cántico de fe, la Virgen alaba al Señor con su misma palabra. El Magnificat es un retrato de su alma, por decirlo así, porque está completamente tejido con los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Fíjense cómo, si tan poquito recordamos el cántico del Magnificat. En ocasión de que lo dijo, ustedes recuerdan que había ido a visitar a Isabel por razón del embarazo de Isabel. Isabel le da unas palabras bellísimas. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Cuando María escucha esas palabras, en lugar que le diga gracias Isabel, eres muy amable, muy gentil, nada, empieza a remitir todo el significado de esto a Dios, ¿no? Es que proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Observa, en términos que usa Israel para hablar de Dios. Mi Salvador, el poderoso, ha hecho obras grandes por mí.
muchas traducciones dicen su nombre es santo, pero la traducción correcta debe ser su nombre es Yahvé, ¿no? Y lo que sigue nos lo ratifica, su nombre es Yahvé. Él dice, su nombre es Yahvé, es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Eso significa Yahvé, yo soy el que estoy con mi pueblo. Entonces, se le vienen a la mente a María, él hace proezas con su brazo y estaría recordando el paso del Mar Rojo y todos los demás momentos históricos de su pueblo que ha vivido Israel, y dice, levanta de la basura al pobre, exalta a los pobres, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. Entonces María hace de la palabra de Dios su propio lenguaje. María está totalmente penetrada de esta palabra de Dios y con ella piensa, con ella vive. Es lo que dice la siguiente diapositiva, me estoy ahí adelantando, pero si me haces favor, dice, así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Dice, ¿no? Habla, sí, qué hermoso. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Por primera vez en la iglesia, a María se le da el título de madre de la palabra. ¿Por qué? Por la manera como la ha encarnado en sí misma. Pero el Papa va más allá. Fíjense que dice la siguiente diapositiva, por favor. Dice, la atención devota y amorosa a la figura de María como modelo y arquetipo de la fe de la Iglesia es de importancia capital para realizar también hoy un cambio concreto de paradigma en relación de la Iglesia con la palabra, tanto en la actitud de escucha orante como en la generosidad del compromiso en la misión y el anuncio. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que es serio que el Papa, con toda humildad, reconoce lo que ha sido hasta ahora como la palabra de Dios no era lo que debería de ser el lugar central. Dice que el observar en este modelo de la escucha de María, también la iglesia debe de tomarla, hacer lo mismo. Antes la palabra era para ratificar a priori. Se establecía se defendía, por ejemplo, una afirmación, un aserto sobre algo, y luego se citaba la Biblia para ratificar lo que se estaba diciendo. Ahora no. Ahora se escucha la palabra con toda atención y ella es la que va a guiar la reflexión. Primero la palabra y luego la reflexión sobre ella. No al revés, ¿verdad? Maestra, esto que estás explicando, creo que nos ayuda mucho a entender todavía un poco más esas palabras que Jesús le dice a aquella gente cuando les dice dichoso, más bien aquellos dichosos, cuando le dicen dichosos los pechos que te amamantaron, sí, y aquel vientre que te llevó. Sí. Cuando él dice, yo diría más bien dichosos aquellos los que escuchan la palabra, la meditan, la guardan en su corazón. O sea, que esto que estás explicando creo que nos ayuda a entender un poco más estas palabras que está diciendo Jesús, porque sí, a veces nos quedamos de una manera tan limitada. O sea, María es madre, claro, porque engendró a la palabra en carne, pero antes también ya la había engendrado, porque ya había sido esa mujer de escucha, esa mujer de oración, y lo que hace es transmitirla de una manera, pues como me encantó, voy a regresar a la diapositiva pasada, porque sí, me encantó esta manera que está escrito aquí, o sea, entra y verdaderamente su propia casa, sí, la cual sale y entra con toda naturalidad. Sí. O sea, eso es maravilloso y es como diríamos un poco como curioso porque
el verbo María es la casa del verbo y a la vez María habita en el verbo, ¿verdad? Esa es la unidad total. Qué precioso estás comentando, Azu, exactamente. De eso se trata, que entendamos. Y en este sentido habría que aclarar que cuando el Señor hace esa obra en María, de que ella sea totalmente guiada, penetrada por la palabra, dice, sus pensamientos son los pensamientos de Dios, su querer es un querer de Dios, no significa que Dios haya anulado a María, no ha anulado su propia voluntad. Cuando sucede así, el Dios no nos anula, nos eleva. O sea, podemos sentir y lo podemos nosotros constatar. Por ejemplo, esta agrupación de Vida Plena, que tiene la misión, el carisma de hacer llegar el querigma a los hermanos, el anuncio. Cuando alguien se está dejando mover por el Espíritu Santo y siente que fluye de tal manera las palabras, las imágenes, que se siente tomado por Dios y en ningún momento se siente anulado, es él mismo, pero que todos sus recursos personales, sus posibilidades se ven potenciados. Eso es lo que hace la palabra, ¿verdad? Y todos aquellos que se dejen guiar no solamente de la experiencia de un movimiento, un grupo en la iglesia, sino todo aquel que se abra a la palabra, así como María va a vivir esa experiencia de sentir cada día, serle más familiar la palabra, vivir en ese ambiente como pez en el agua, ¿verdad? Por eso está esta frase de San Ambrosio, ¿mandé? Sí, digo, qué hermoso, como un pez en el agua. O sea, creo que nos falta mucho por sumergirse, nos falta mucho por sumergirnos. Sí, así es. Vamos tomando conciencia de eso, ¿verdad? Dice San Ambrosio, nos recuerda, todavía es el Papa Benedicto, que el que está recordando estas palabras de San Ambrosio. Dice, San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al verbo de Dios en sí mismo. Así pues, todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. ¡Wow! Ahí está, ¿no? O sea, ya maravilloso lo que ha hecho Dios en María y lo que María ha permitido que Dios realice en ella. Y otra cosa todavía también muy maravillosa es que estamos llamados nosotros a esto mismo. Esto sí como que explota mi mente. Sí, definitivamente, porque entonces fíjate, Azuke y hermanos, qué maravilloso que ya no estén la escritura en papel allí en nuestras casas, sino que cada uno sea una escritura viviente, ¿verdad? Andante, al hermano me puedo acercar con la confianza que Dios habita en él y me va a dar una palabra de consuelo, me va a dar un consejo sabio, me va a ayudar a crecer, porque el evangelio está encarnado en ese hermano. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, que sea una escritura viviente, ¿verdad? Pablo hizo la experiencia, porque Pablo dijo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Entonces, por eso nos preguntábamos, leer la escritura con esa dimensión, con conciencia de que es un regalo de Dios y a la vez un regalo de los hermanos que la pusieron por escrito para que nosotros también creyéramos y la viviéramos y sellaron con su sangre esa experiencia, nos hace conscientes de que hay que leerla, hasta que seamos configurados con Cristo, hasta que dejemos mi yo, ¿verdad? Decía Pablo, mi yo viejo, y empiece ese hombre nuevo en Cristo. Así tanto debemos de familiarizarnos y leerla, ¿verdad? Leerla. Ahora, segunda dimensión, después de leerla, estudiarla, la escritura en la iglesia, con la iglesia, para la iglesia, tiene una importancia capital. No podríamos estudiarla si no fuera en esa comunidad
Sí. Los sucesos de salvación que fueron transmitidos inicialmente de forma oral fueron puestos por escrito por la comunidad viva de creyentes, lo que llamamos tradición, ¿no? Dei Verbum 8 dice, por esta tradición conoce la escritura, la iglesia, el canon íntegro de los libros sagrados, y la misma sagrada escritura se va conociendo en ella más a fondo. Sin la tradición, Azucena, no podríamos nosotros saber cuáles eran los libros inspirados y cuáles eran los apócrifos. Se escribieron cantidad de obras, pero la comunidad sabía en cuáles de ellos estaba la verdad de los acontecimientos que habían vivido, de los acontecimientos históricos de salvación. Cuando venía otro escrito con otras ideas distintas, la misma tradición decía, esta no refleja lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos recibido de nuestros antepasados de forma oral, y la tradición sirvió para hacer esa selección de libros. Esos inspirados son los que llamamos el canon, ¿verdad? El canon de los libros sagrados. Y por tanto, dice, todo estudio e interpretación de los textos bíblicos debe hacerse en el seno de esta tradición por medio de la cual recibimos la escritura. Imposible que hagamos una correcta interpretación de los textos si no acudimos como la iglesia la tradición, la iglesia que los creó, los puso por escrito, nos diga cómo hay que interpretarlos, porque ellos los escribieron. Si lo leemos en otro sentido distinto al que como la iglesia los ha interpretado, estamos falseando la intención de los autores sagrados, ¿verdad? Por ejemplo... Entonces, aquí sí, podríamos decir, por ejemplo, ojo, ¿verdad? Ojo a todos los que queremos estudiar la palabra de Dios, es que tiene que estar dentro de esta comunidad viva de creyentes que es la Iglesia Católica, que tiene la tradición y que tiene esta autoridad por parte de Dios para mostrarnos siempre el camino. Entonces, si quieres estudiar la palabra, tiene que ser en esta comunidad viva de creyentes, que es la iglesia, a la cual se le ha otorgado este depósito maravilloso de pues, la tradición, ¿verdad? Bueno, habría que hacer una aclaración aquí. Por 15 siglos caminamos los cristianos de diversas confesiones juntos. O sea, hasta el siglo XVI se dio la división que hoy conocemos en la iglesia. Por tanto, las iglesias históricas, anglicanos, metodistas, evangélicos, pentecostales, son muchas denominaciones, luteranos, tienen la tradición apostólica también, porque ellos tienen los primeros concilios donde se escribe el credo niceno-constantinopolitano, el credo que recitamos, lo recitamos todos juntos. En la semana de oración por la unidad de los cristianos, recitamos todos el mismo credo. Entonces ellos creen en las mismas verdades de fe que nosotros. Entonces es importante leer esta escritura en el contexto de la tradición apostólica, que ellos también la tienen. Es decir, ellos están conscientes que la escritura fue precisamente el fruto del testimonio de los sucesos históricos que vivió Israel y luego el Nuevo Testamento. Entonces, mientras no nos aportemos de esa tradición, estamos en la línea de la verdad, ¿verdad? Puro. Dice, y sí, es un tema, saldrían muchos temas aquí, ¿verdad? Pero el tiempo es corto. Dice, como la Sagrada Escritura, hay que leerla e interpretarla con el mismo sentido con que se escribió. Para sacar el sentido exacto de los textos sagrados hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la iglesia. Ay, esto es tan importante, Azul. Teniendo en cuenta, dice, el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura.
estamos, para no perdernos, estamos leyendo, estudiando, reflexionando cómo el estudio de la escritura tiene una dimensión comunitaria, ¿verdad? Esta dimensión comunitaria quiere decir que la unidad del Génesis hasta el Apocalipsis, de la Sagrada Escritura, es tan importante que no vamos a encontrar ninguna contradicción. Hay una armonía maravillosa entre todos los libros de la Escritura, de principio a fin, no hay contradicción. Entonces la tradición así ha leído la Escritura, en esa unidad. Cuando empezamos nosotros a separar un texto, sacándolo del contexto, sin tener en cuenta el resto de los demás libros, el resto de los demás textos, nos equivocamos en la interpretación. Caemos en un error que se llama fundamentalismo. Y quiero decirles que se fíen más de estos criterios que nos da el concilio, la Dei Verbum, que inclusive eso les puede parecer escandaloso, pero tenemos que decirlo. Se fíen más de estos criterios que del mismo Nihil Obstat que ponen en algunos libros pues de algunos teólogos. Hay un señor que es catedrático en la Universidad Gregoriana, se apellida Susin, publicó un libro de antropología donde, para ponerle nada más un ejemplo, de cómo el Nihil Obstat no es una guía tan valiosa como esta que nos está diciendo aquí la Iglesia. Él habla del Génesis, y él habla del relato de la creación, y él habla de la tentación que vivieron Adán y Eva. Y él dice que la serpiente era Dios disfrazado de serpiente, ¿no? Entonces, dices, qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. No está teniendo en cuenta la unidad de la Escritura, porque en la unidad, en el Apocalipsis dice que esa serpiente antigua ha sido ya derrotada. Ha sido ya derrotado esa serpiente antigua. Entonces, esa serpiente antigua también Jesús había hablado. Él es el enemigo desde el principio, él es homicida desde el principio, es el padre de las mentiras, ¿no? Y el Apocalipsis ya lo identifica. Dice, es el acusador, ha sido derrotado el acusador de nuestros hermanos, ¿verdad? Esa serpiente antigua. Entonces, Susin, señor tan preparado y tan catedrático de universidad teológica, no está teniendo en cuenta un criterio fundamental que hoy nos está diciendo el magisterio, que tengamos en cuenta la unidad de la Escritura, el contenido donde se nos revela con toda claridad estas verdades. ¿Ven? Maestra, me gustaría que esto que estás diciendo lo repitieras de una manera que todavía nos queda un poco más clara, como esta guía que los que estudiamos, pretendemos estudiar la palabra de Dios, pues nos quede bien claro, ¿no? Esto que nos hablas de la unidad. ¿Nos podrías, por favor, repetir? Sobre todo como este criterio importantísimo al momento de estudiar y también de saber dónde está fundamentada nuestra fe. Sí, cómo no. Significa que a pesar de que existan tantos libros en la Biblia, que no es un solo libro, son muchos, y de diferentes autores, todos y cada uno de ellos, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una única verdad, armoniosa. En todo lo que la Sagrada Escritura nos dice, no hay ninguna contradicción, y eso es una cosa maravillosa. Entonces, en esta unidad significa que cuando hay algún texto que me parezca difícil de entender, debo de recurrir a otros textos que me iluminen el sentido de ese texto, que me aclaren, por ejemplo, ¿no? Porque de pronto me puede desconcertar alguna enseñanza de algún texto, y si yo lo separo del resto de la Escritura y lo saco así nada más de ese contexto de la unidad de la Escritura, me puedo equivocar. Si lo hago, por decir algo,
Si te dicen, a ver, que la enseñanza de Jesús, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, ¿no? Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatelo. Es mejor que entres sin un ojo al cielo y que no te vayas con los dos ojos al infierno, a la gehenna. Si lo sacamos así, sin el resto del mensaje de Jesús, entonces habríamos muchos ciegos y muchos mancos, ¿verdad? Algo parecido a lo que hizo Orígenes consigo, que se castró, ¿verdad? Entonces, si leemos el Evangelio completo, el Señor dirá, no es lo que viene de fuera lo que mancha al hombre, sino lo que viene de dentro de él, sus pensamientos. Entonces, ya vamos entendiendo que no son los ojos ni las manos los que tienen el problema, sino esa mente, ese corazón que está enfermo y que hace que yo utilice mal mis miembros, ¿verdad? Y que mis ojos se vayan hacia donde no deben de irse, ¿verdad? Entonces, esta unidad de toda la Escritura nos explica el sentido, nos ilumina cómo debemos de interpretar los diferentes textos. Hay una única verdad maravillosa y a medida que nos familiarizamos con este estudio de la Escritura, podemos identificar cuando alguien está haciendo una interpretación torcida de alguno de los textos, porque no checa con todo lo demás que está revelado, ¿verdad? Hay alguna mala interpretación, ¿verdad? Así es. Bueno, sigo invitando a nuestros hermanos que están ahorita escuchándonos, que están viéndonos. Si tienes alguna pregunta, déjala por favor en los comentarios, ya sea que se pueda contestar en esta transmisión en vivo o en el transcurso de que se encuentre en nuestras redes. Continuamos, maestra. Muy interesante lo que nos estás diciendo y pues vamos avanzando porque el tiempo no se detiene. Wow, ya vi que ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? Solamente vamos, si gustas, entonces a la diapositiva donde nos habla y habla de estudiar los géneros literarios. Yo les voy a poner allí, si me permiten, ahí en la página, en el Face de ustedes, algunas recomendaciones para el estudio de los géneros literarios, bibliografía, Azucena, para adentrarnos en esto, ¿verdad? Muy bien. Excelente, muchas gracias. Y para concluir, debemos de conocer que también hay una lectura orante de la Escritura que también tiene una dimensión comunitaria, ¿verdad? Y ¿qué dice la siguiente diapositiva? Y esa como trae imágenes, ¿no? Dice, orar las Escrituras es escuchar atentamente la palabra de Dios con la mente y el corazón, dejando que el Señor obre en nuestro interior y transforme nuestra vida. Porque Dios está en lo más interior de mi propia intimidad. Pero orar las Escrituras es una tarea personal y comunitaria. Y tiene otra diapositiva más, a ver si vienen las imágenes allí de los sacramentos. Están las devociones marianas y otra más, venía antes de las devociones marianas, otra más, no sé si hay. No, creo que no está, maestra. No apareció, ¿verdad? Bueno, es solamente para comprender que la Iglesia ora las Escrituras para que tengan eficacia los sacramentos, por ejemplo. Los sacramentos han surgido de la escucha de la palabra orante, pero además, por eso son eficaces, porque se basan en la palabra de Dios. Así que, por ejemplo, cuando el sacerdote está consagrando el pan y el vino, si no dice exactamente las palabras con las cuales instituyó el Señor la Eucaristía, no surten efecto, no habría eficacia, no tendríamos el sacramento de la Eucaristía. Si unos dos cónyuges se han dado el asentimiento para casarse, pero viene la palabra eficaz del Señor, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es otra vez la palabra de Dios. Si bautizamos y no decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está establecido en la Escritura, no tiene efecto ese bautismo. Entonces, también por eso es que la liturgia es una magnífica escuela de cómo la comunidad ora la Escritura
así, precisamente haciendo eficaz la palabra de Dios al convertirla en oración, ¿verdad? Y venían estas expresiones marianas, como es el rosario y como es el ángelus, que también es otra forma orante de la escritura. Y podemos, entre más meditemos, que hagamos, por ejemplo, rosario bíblico, es ir leyendo los versículos de ese misterio que estamos nosotros reflexionando, entre cada Ave María, alternar con el versículo bíblico. Y de esa manera disfrutamos realmente en la meditación del misterio, que eso es lo importante que estamos haciendo la oración del rosario. Y por último, para terminar, si gustan, mencionamos qué frutos se han obtenido en la iglesia por hacer precisamente esta lectura orante de la palabra. Fue que se incorporaron los misterios luminosos al rosario, ¿no? Que antes nos saltábamos de los dolorosos, de los gozosos a los dolorosos sin pasar por esa parte importante. Luego se pasó de llamar pastoral bíblica a animación bíblica de la vida pastoral para comprender la importancia de la escritura. Se ha intensificado la conciencia de la opción por los pobres, porque el Papa Francisco es un gran lector de la Sagrada Escritura, 2 horas diarias toma la lectura. Se hizo el sínodo de los jóvenes, que estaban los obispos escuchando al Señor en la palabra para descubrir que era necesario escuchar a los jóvenes, ¿verdad? El ecumenismo y diálogo interreligioso también ha sido fruto de esta lectura orante de la palabra de Dios. Y casi nada, para terminar, la reforma de la iglesia que el Papa Francisco está realizando es gracias a que él es un constante escucha de la palabra de Dios. Y la iglesia se está reformando y se está renovando gracias precisamente a esa apertura a la palabra de Dios y a esa oración, ¿verdad? Qué hermoso, maestra. Antes de entrar a la parte de la conclusiva, Sí. Tenemos todavía unos cuantos minutitos para completar nuestra hora. Sí. Quisiera hacerle una pregunta, bueno, algunas preguntas, precisamente que nos ayude a ir como cayendo en esta conclusión. ¿Cómo podrías tú, maestra, decirnos, por ejemplo, todo lo que vimos lo vimos en una dimensión comunitaria y a mí me fascinó? Yo creo que en lo personal, en algunos momentos la había contemplado así, pero no toda esta dimensión y en lo que abarcaste y nos compartiste el día de hoy. El leerla, orarla y estudiarla va más allá de lo que va a impactar en mi vida. O sea, eso la verdad me sacó una dimensión que no tenía contemplada. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué consecuencias crees tú que puede haber de no leer, por ejemplo, no leer, no orar y no estudiar la palabra? ¿Qué consecuencias hay en el mundo? Y si la palabra de Dios no pasa por estas dimensiones. Sí. 3 verbos que hoy estuvimos compartiendo. Sí. Bueno, pues nada más que pensemos que nos dice el Señor: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, vida plena en Jesús, ¿verdad? Si nosotros no leemos, estudiamos y oramos la palabra, nuestra vida será menos fructífera, será como con muchos elementos muy valiosos, porque en todo lo humano, ya nos hacía ver el Padre ayer, dice, está la chispa divina en toda la vida, pero podría ser más intensa, podría alcanzar mayores niveles, pero esa conciencia de esta comunidad, esto solamente la palabra de Dios no lo da, porque allí es que los descubrimos a los otros como nuestros hermanos. Entonces, y nos comprometemos y luchamos y somos solidarios, y se dice que los mejores ciudadanos deben ser los cristianos, los más participativos. Si no hacemos todo esto, nuestra vida humana y nuestros procesos sociales son más pobres. Lo que Dios quiere es intensificarlos para que tengan vida en plenitud, ¿verdad? Para que conozcamos qué significa esto, humano, pero a su máxima potencia. Todavía está muy pobre. Híjole, con esto que estás diciendo, maestra, me estás contestando a la siguiente pregunta, pero aún así me gustaría que a lo mejor ahondáramos un poquito más. ¿Cuáles
o sea, ¿es relativo o es vital entonces leerla, orarla y estudiarla? Con lo que estás diciendo, pues la respuesta sería que sería vital, porque estás hablando de vida, y no una vida a medias, sino una vida en abundancia. Entonces, pues es vital para mí y es vital para la humanidad sumergirse en esta palabra que da una vida abundante, ¿verdad, maestra? Sí. Hagámosla como María, ¿verdad? Encarnémosla para que el mundo crea, ¿verdad? Que no se quede en el papel, que cada uno de nosotros sea portador de esa buena nueva en nosotros mismos. Y maestra, de manera personal, una pregunta más personal. Sí. En tu experiencia como una mujer que está dedicada a transmitir toda esta formación que Dios te ha regalado y que esta sabiduría que Dios te ha regalado y que la has puesto en servicio de la comunidad, quisiera 2 preguntas. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia durante toda esta labor de ser formadora en el estudio de la palabra? Pero también me gustaría que nos pudieras dar en tu relación con la palabra, en tu relación personal, nosotros que estamos aquí escuchando este tema, ¿cómo podemos acrecentar este deseo o sea, ya vemos que es importante y que es vital, pero ¿cómo podemos acrecentar este deseo de orar, de estudiar y de compartir incluso la palabra? ¿Cómo lo haces tú, maestra? ¿Cómo te llenas de este deseo tan fuerte para tener esta capacidad de entregarte a los demás? Ya nos lo decía también el Padre ayer. Necesitamos estar vacíos para que tengamos esa sed de llenarnos de la palabra. Tenemos que vaciarnos. Entonces, resulta que a veces engordamos, nada más con tanto que recibimos, engordamos, pero no crecemos. Entonces, si alguien se compromete con sus hermanos y se da, todo lo que le da el Señor hace que se vacíe y tiene que ir corriendo por más, porque ya lo necesita, porque en el caminar ha ido dejando parte de sí, de lo que el Señor le ha dado, y encuentra tan necesidad, Azucena, tanta urgencia de vida y de la palabra, que se da todo lo que se tiene, pero de pronto que te sientes vacío y tienes que ir por más. Entonces, una persona comprometida con sus hermanos nunca va a sentirse saciado ya y sin falta, al revés, va a estar siempre sintiendo la necesidad de recurrir a la palabra para todo. Esa es una batalla en el mundo, ¿no? Y en ese compromiso y con los hermanos y en esa comunidad es donde los otros no te van a dejar estacionarte, ¿verdad? Siempre esa corrección. El hambre, la sed, las ganas de vivir de los demás nos tiene que sacar, ¿verdad? Así es. Sí. Y pues nuestra propia sed, nuestra propia hambre, sí. Nos tiene que mover a buscar este encuentro con la palabra. Sí, porque te confronta, ¿verdad? Y los no creyentes y en el contacto con en todos los niveles, ¿verdad? Tienes que dar razón de tu fe. ¿Y cómo puedes dar razón de tu fe si no estás en continuo diálogo y oración con la palabra de Dios, ¿verdad? El mundo te confronta, así que hay que estar allí. Hay que estar allí. Maravilloso, maestra. Bueno, pues continuamos con esta conclusión. Sí, la tomamos el mismo Concilio Vaticano en el Dei Verbum 26, que nos dice así, pues, con la lectura orante y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Amén. Amén. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Amén. Sí. Pues muchísimas gracias, maestra, por este compartir tan maravilloso. La verdad me he quedado con las ganas de seguir escuchándote, de que sigas, la verdad, abriendo más este entendimiento, que a veces nos quedamos pues por encimita y que hace falta sumergirnos. Por parte de Vida Plena, muy agradecida contigo, y pues le doy gracias a Dios por la misión y la labor que realizas en la iglesia. Ojalá que tengamos más hombres y mujeres como tú en esta lectura y en este estudio
y en esta oración de la palabra que afecta pues a toda la comunidad. Muchas gracias y que Dios bendiga esta obra que ustedes están realizando. Felicitaciones por toda esta labor, por todo este gran equipo. Que el Señor los siga bendiciendo para que siga dando tantos frutos en su iglesia. Azucena, muchas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, pues el día de mañana todavía tenemos lo que es sábado y domingo, todavía tenemos más sobre la palabra. Y va a quedar muy bien con todo lo que se compartió en esta semana, que es ya no nada más hablar, ¿verdad?, sino de lo que sabemos, sino de lo que vivimos. Así que el sábado y el domingo no te pierdas estos testimonios de gente común y corriente, pero que ha salido de esa comunidad o de esa, ¿cómo diríamos?, de esa conformidad, porque algo le ha impactado y ha transformado su vida, y esa es la palabra de Dios. El día de mañana tendremos testimonios de jóvenes, sobre todo esas nuevas generaciones que se han dejado impactar por la palabra. Así que no te pierdas el día de mañana estos testimonios. Si tienes ahí un joven ahí cerca, invítalo para que sepa que la palabra de Dios está viva y que se está encarnando también en otros jóvenes. Así que te invitamos el día de mañana a las 8 de la noche en la fanpage de Vida Plena en Jesús, GDL. Les damos las gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo y sigan compartiéndola para que la palabra de Dios pues llegue a más corazones. De antemano, muchísimas gracias. Buenas noches, maestra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y gracias a todos. Buenas noches y que descansen. Así sea. ¿2 años?